Bienvenidos a un recorrido fascinante por la majestuosa capital de Salta. En este vídeo, te recomendamos sumergirte en la rica historia, la vibrante cultura y los encantadores paisajes de esta ciudad ubicada en el corazón del noroeste argentino. Prepárate para explorar las calles empedradas, maravillarte con la arquitectura colonial y degustar la deliciosa gastronomía local. Acompáñame en esta aventura única mientras descubrimos los tesoros ocultos y los destinos imperdibles de la capital de Salta. Comencemos nuestro viaje. La ciudad de Salta se sitúa en el Valle del Lerma, y es la capital de la provincia de Salta, a 1187 metros sobre el nivel del mar, al pie de los cerros 20 de Febrero y San Bernardo. Ubicada en este valle tan fértil, la ciudad conserva su aspecto típicamente colonial con antiguos edificios de los siglos XVIII y XIX. Salta, la linda, es la que mejor mezcla de tendencias colonial y moderna. La ciudad conserva edificios de la época colonial, casas con balcones de madera, rejas de hierro forjado, puertas y pórticos ricamente labrados, patios interiores con fuentes y una flora exuberante. Para su mejor información, te recomiendo ir a la Casa de la Cultura ubicada sobre el corredor de la calle Caseros al 400. El centro de la ciudad es la Plaza 9 de Julio. Entre los edificios tradicionales y más interesantes para conocer en Salta son, el Cabildo, calle Caseros al 500, frente a la Plaza 9 de Julio, conserva aún su estructura original y los vestigios de la historia transcurrida en sus muros. Aunque sufrió varias modificaciones, es el más completo y mejor conservado de la Argentina. Salta se caracteriza por su heterogeneidad geográfica y climática, ya que abarca desde el frío desértico de los Andes y la Puna hasta el calor tropical de la selva, pasando por fértiles valles, montañas y ríos. Desde el punto de vista histórico y cultural, Salta ofrece una enorme riqueza. ¿Qué es lo más importante de Salta? Salta se destaca por lo que se la considera como un paraíso astronómico, donde se encuentran más del 50% de los telescopios más grandes del mundo, como así también por tener de los salares más grandes del mundo, compartiendo algunos con las provincias de Catamarca y Jujuy. Cordillera Oriental. Los mejores meses para tener buen tiempo en Ciudad de Salta son marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por término medio, los meses más templados son enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre. La ciudad de Salta tiene periodos secos en junio, julio y agosto. Los meses más fríos son junio y julio. Cabe destacar que este vídeo fue filmado a mediados de junio, por lo tanto durante el día por lo general es una ciudad muy soleada. Si viajas a Salta no puedes dejar de comer locro, la humita, los tamales, las empanadas, la chanfaina y la sopa de quinoa, son platos típicos. Como postre se destacan la mazamorra, dulce de cayote y quesillo. La samba es la música tradicional de Salta y reúne en su juego musical y coreográfico las características de un poema. Los paisajes, su cultura y tradición son el escenario ideal que gestaron una destacada cultura bohemia. Salta es cuna de cantores y poetas que con su gran talento engalanan la cultura nacional argentina. Los paisajes salteños varían entre las ecorregiones altoandina, puna, prepuna, monte, páramo, yungas, bosque tropical semicaducifolio y chaco seco. Esta variedad de ambientes da lugar a una importante diversidad de especies. El 16 de abril la ciudad de Salta festejó el 441º aniversario de su fundación. Los actos conmemorativos se iniciaron con el tradicional chocolate en el Cabildo Histórico. A principios de 1582 recibió Lerma un contingente de 85 hombres, en Talavera se le sumaron algunos capitanes y a mediados de abril, sin mayor resistencia de los indios, eligió en el Valle de Salta el sitio para una nueva ciudad. Salta ocupa la posición 10º del ranking exportador nacional, 24 jurisdicciones del país, con el 1,7% del valor exportado en 2020, con destino principalmente a la Unión Europea, China, Brasil y Estados Unidos.
Los complejos de legumbres, cereales y tabaco explican el 70% de las exportaciones provinciales. La provincia de Salta se caracteriza por tener una producción de diferentes variedades de frutas tales como vid, citrus, arándanos, frutillas, olivos y frutas tropicales, siendo estas últimas cultivadas en los climas tropicales de la provincia como ser en los departamentos de Orán y General San Martín. En Salta también se encuentran minerales, principalmente existen tres grandes recursos en la provincia: el uranio, el litio y la plata, aunque también hay potencial para la explotación de oro. A Salta se la conoce como La Linda, es que en su ciudad guarda historias, paisajes y mucho color. Está muy bien cuidada, y esto es porque para los salteños mostrar su ciudad limpia y bonita es una tarea que los toma a todos por igual. Antes de continuar te invito a suscribirte, activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo del canal y darme un gran me gusta si te resulta útil este contenido. Dicho esto, continuamos disfrutando de la hermosa ciudad de Salta.